Hemos visto en los videos anteriores todo lo relacionado con respecto a los ciclos de vida. Como ustedes ya saben, en el desarrollo de software hemos adquirido conocimientos de otras ramas de la industria, como la construcción, y hemos intentado convertir esta profesión en un modelo científico que sea repetible. Por eso es que intervienen los ciclos de vida. Ahora en el siguiente video vamos a ver el ciclo de vida del testing. Que testing, como ustedes ya saben, no es exactamente el mismo concepto de QA, ya que QA está presente durante todo el modelo de ciclo de vida del desarrollo de software, y testing son tareas muy particulares que ocurren en momentos muy particulares, ya sean en el desarrollo del software, que son los testing que realizan los desarrolladores o los developers, y en el modelo mismo de testing o en el proceso mismo de testing o de pruebas que lo hacen los ingenieros de pruebas. Y ahora vamos a ver el ciclo de vida de testing. Así que les voy a compartir la pantalla. Voy a salirme de la imagen y les voy a recordar varias cosas importantes. Primero, que los ciclos de vida en el desarrollo del software, conocido como SDLC, o el ciclo de vida en el Software Testing Life Cycle, en STLC, ambos son enfoques sistemáticos, o sea, son estructurados, son modelos que intentan ser repetibles o intentan ser repetitivos. Y se usan para la planificación, para el diseño, para la implementación y para las etapas futuras y para asegurarse que hayan entregables en el camino. Estos ciclos de vida, el propósito más importante que tienen es que proveen una organización y una estructura. La otro que aportan es que establecen etapas y actividades que son sumamente claras. Eh, Gestionan el tiempo y los recursos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del modelo en cascada? ¿Verdad? En el cual decimos que el desarrollo de software tiene un preanálisis, un análisis, un diseño, un desarrollo. Pues este modelo en cascada no necesariamente es así. Ahora, no quiere decir que sea el más viejo, el menos utilizado. La verdad es que ahora en el 2023, este modelo en cascada se mezcla, es decir, se fusiona con otros modelos, y entonces aparecen los modelos en cascada tropicalizados, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene preanálisis, análisis, diseño, y lo que es desarrollo y pruebas, hay una especie de espiral entre ellas dos. Y de la misma manera, con este otro modelo se puede ver que QA o Quality Assurance está presente durante todo el desarrollo del proceso, y lo que es Quality Control o el control de calidad está presente también como una etapa. Ahora, ¿por qué menciono esto? Esto es fundamental porque nuevamente es en este curso en donde yo les quiero dejar claro a ustedes que testing QA no es una actividad única que ocurre en un momento, en un proceso. El QA ocurre desde el momento cero del proyecto. Y el QC o el Quality Control ocurre en medio de todo el proceso. Pero testing sí son actividades muy particulares. Y esta trata de testing particularmente. Entonces, vamos a regresar a la pantalla. Y entonces vamos a regresar al ciclo de vida del testing. Entonces les decía que los modelos de ciclo de vida son importantes porque permiten control de calidad y mejora continua, facilitan la colaboración porque sabemos qué esperar de todos los colaboradores del equipo, reduce riesgos y cumple los requisitos y las expectativas. Y es en estos beneficios que tienen los ciclos de vida que aparece nuestro tan esperado ciclo de vida del testing. El ciclo de vida del testing, normalmente, la mayoría de los expertos coinciden en que son 6 etapas, aunque probablemente puedan encontrar algunos un poco más arriesgados que mencionan 7, o que mencionan menos porque fusionan algunas de ellas. En términos generales dicen que la primera etapa es un análisis de requerimientos, la segunda etapa es una planeación de pruebas, la tercera etapa es el desarrollo de los casos de pruebas, la cuarta fase es la configuración de los ambientes de pruebas, el 5 es la ejecución y el 6 es el cierre del ciclo de pruebas. Ahora, ¿qué esperamos en cada una de ellas? Es decir, si a usted lo llaman, si a usted lo invitan a hacer
una prueba para entrar a trabajar como un ingeniero de QA o como un colaborador de QA, su primera posición podría ser preguntar cuál es la metodología que utiliza la empresa para implementar el ciclo de vida de testing. Esto es fundamental. Ya solo hacer esa pregunta los pone a ustedes en una posición de conocimiento. Entonces, profundicemos en cada una de estas 6 fases. Entonces, la primera fase lo que dice es que hay requerimientos y análisis. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se pretende hacer en esta fase? Es comprender los requisitos del software y los criterios de aceptación. Es decir, en los modelos que nosotros hemos seguido, ¿se acuerdan que nos habían pedido hacer un software? Permítanme para buscarlo acá, un software que nos permitiera tener un formulario de contáctenos donde se escribía el nombre, el email, el teléfono, seleccionar el país y realizar una pregunta. Este modelo, este desarrollo de software apareció aquí porque, ¿se acuerdan que habíamos desarrollado con una herramienta, un story? Permítame para ver si puedo ingresar. Habíamos desarrollado un story. Eh, Entonces ingresamos al Trello y aquí tenemos nuestro sprint o nuestro backlog o nuestro story de los requerimientos donde se nos habían pedido desarrollar un formulario. Este no es el requerimiento, es este de acá, un formulario de contacto, el cual tenía esta forma que está acá y que a la misma vez él nos decía en el mismo formulario cuál era el contenido que tenía, pero a la misma vez también nos dice de qué manera lo probamos. Es aquí en el análisis y requerimientos, en donde los ingenieros se regresan a las etapas previas del ciclo de vida, no de testing, sino del ciclo de vida del desarrollo de software, analizan la documentación y entonces identifican los casos de pruebas iniciales y las condiciones. Es decir, un desarrollo aceptable, diría que aquí en el análisis ya se estaba hablando de cuáles eran los tipos de pruebas o de aceptación que se esperaba. Y obviamente, conforme fueron avanzando, se fueron depurando cada uno de estos apartados, es decir, cada uno de estas cajitas o estos requerimientos fueron tomando su forma hasta que llegaron al modelo de desarrollo. Y es donde estamos ahora en nuestro requerimientos de análisis. La segunda fase lo que espera es la planificación de pruebas, es decir, no solamente sabemos que hay que probar, es decir, sabemos que hay un software que hay que realizar, es un software que tiene 100 pantallas o tiene una pantalla o 50 pantallas, y aquí se define una estrategia general de pruebas y los objetivos. Ahora, esto es sumamente importante, porque un software que tenga 100 pantallas, que tenga mucha funcionalidad, no puede probarse todo en un día o en 2 días. A lo mejor para poder ejecutar una sección B de pruebas requiere datos registrados en una sección A. Entonces se estiman recursos y plazos, o sea, se dice, incluso se hace un cronograma en el que se dice que durante la semana 1 se van a probar ciertas funcionalidades. ¿Se acuerdan que les había mencionado que si ustedes no tienen herramientas como Trello, podían utilizar un Excel? Entonces, voy a abrirles el Excel. En realidad, cuando digo Excel es una hoja electrónica, ¿verdad? Es cualquier tipo de hoja electrónica en el cual tenemos un plan de pruebas que nos dice cuál programa, qué es lo que vamos a probar, cuál es la prioridad para probarlo. Y entonces esto es la planificación de pruebas. Aquí se identifican los riesgos y la planificación y su mitigación. Se crea un plan detallado con alcance y asignación de tareas. Esto es fundamental. Es decir, la organización de qué manera vamos a ejecutar las pruebas. La tercera fase es el diseño de las pruebas. Es decir, ya sabemos que tenemos los casos de prueba iniciales y las condiciones de prueba. Las condiciones nos dicen que vamos a requerir 100 datos en la base de datos, que vamos a requerir claves, que vamos a requerir interfaces o vamos a requerir acceso a documentación.
En la planificación se define una estrategia de cómo vamos a probarlos y se hace un cronograma. Y en el diseño de pruebas se ajustan. Aquí dice, esta explicación dice que se crean los casos de prueba detallados y las condiciones de pruebas, pero en la realidad esto se viene dando poco a poco, es decir, en el diseño, incluso en el mismo desarrollo, en el desarrollo de software. Por eso es que este modelo tropicalizado nos da a entender como que desarrollo y pruebas como que se mezclan un poco, ¿verdad? Porque yo no necesito tener todo el desarrollo, el 100%, para empezar el diseño de pruebas. Entonces, como que se mezclan ellas, hay un espiral entre ellas dos, y entonces eso nos permite a nosotros aquí en el diseño de pruebas que podamos diseñar nuevos casos de pruebas. Y este menciona entornos de pruebas. En realidad, esto ocurre en la fase 4, pero desde esta fase es donde usted empieza a cuestionarse si realmente el entorno de pruebas y su configuración la tiene suficientemente madura como para asegurarse que se van a poder ejecutar las pruebas. Por eso el diseño de pruebas dice que identifica y prepara los datos de prueba, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Yo les comentaba a ustedes los casos de software que hemos hecho con interfaces de video o interfaces como esta. Por ejemplo, le mencioné algunas de IoT, por ejemplo, como esta, que es un router eh, portátil. Por ejemplo, probar este tipo de dispositivos requiere tener conectores, requiere tener enchufes especiales, incluso chips de prueba. Ve qué interesante, cuando hacemos pruebas en pasarelas de pago, por ejemplo, que tenemos una pasarela en la cual hay que escribir números de tarjetas de crédito, necesitamos hablar con el banco para generar sandbox, que son ambientes de pruebas donde podemos escribir números de tarjetas de crédito que son reales, pero que son totalmente dados por la entidad bancaria para solo ser usadas una sola vez y quemado el recurso. Entonces, eso es parte de la preparación de los datos de prueba. Algunas veces necesitamos que las bases de datos tengan 1000 registros o 100 registros. Algunas veces las pruebas que estamos haciendo no son pruebas funcionales, son pruebas de carga o pruebas de velocidad o lo que se llaman slow queries. Usted no puede garantizar que la base de datos va a soportar 20,000 usuarios o 20,000 usuarios haciendo consultas simultáneas si no simula un ambiente de este tipo. Entonces, todo esto que estoy mencionando ocurre en la etapa 3 y en la etapa 4. Les voy a compartir la documentación, me salgo del video y entonces es en la etapa 4 en la que se define el entorno de pruebas y su configuración. Este no es un detalle menor. Esto es sumamente importante porque usted no puede garantizar que sus pruebas son exitosas si de pronto usted va a hacer pruebas en un ambiente, en su computador local, pero su computador local tiene un archivito o una base de datos que es minúscula y que en producción van a tener una base de datos con 1 millón de registros ya precargados. Entonces usted como ingeniero de pruebas, usted va a decir, uy, yo creo que esas pruebas definitivamente no son significativas porque es en producción donde se da. Ahora, usted como ingeniero de pruebas o de testing debe comprender que a veces no es posible tener ambientes de pruebas como los de producción. Por ejemplo, si nos tocara probar el software que es el que administra los satélites de televisión que regulan los espectros radiales, eh, la única manera de probarlo es lanzándolo. O sea, lanza el satélite, lo mantiene allá en la estratosfera y en cierta posición, latitud y longitud, ahí en lo que se llama un azimut, eh, se pueden hacer pruebas para ver si hay comunicación directa, si de pronto los platos, los discos enfocan perfectamente bien y reciben la señal bidireccional que mandan las redes de comunicación que tienen. Pues ahí no podemos hacer mucho,
Pero en la medida de lo posible hay que intentar gemelear un ambiente de preproducción. Algunas veces ingenieros de software, ingenieros de testing necesitan tener un equipo al lado que son simuladores de este tipo de, de software que se prueba. Les contaba, creo que en un video anterior les conté la historia de los compañeros de testing que prueban los circuitos integrados y los chips de una empresa muy famosa, eh, del tamaño de estas grandes que ustedes conocen, que venden integrados para las computadoras, y la manera en la cual ellos hacen script de pruebas basados en Python. Y para simularlos, o sea, para poder probarlo, necesitan llegar a extremos los millones de consultas que realiza un procesador y los hilos que procesan. Y eso no se hace más que en un laboratorio, es decir, para poder probarlo hay que tener una especie como ambiente de producción. Ahora, regresemos al documento. El entorno, les voy a compartir un PowerPoint, el entorno es sumamente importante porque es el entorno que nos dice a nosotros si voy a requerir un servidor especial con bases de datos, si voy a requerir unos routers o unos firewall especiales, si voy a requerir una conexión a internet con un VPN especializado para que simule que el país es Alemania o el país es eh, Indonesia y que no permita conexiones, o requiero un servidor de documentos, o necesito instalar un LAM o un WAM, que eh, estos son software que contienen un sistema operativo, un interpretador de lenguajes, una base de datos y unos lenguajes para poder ejecutarse. Esos ambientes de pruebas, es importante que usted como ingeniero de testing los tenga claro el concepto, porque si usted está en una entrevista de trabajo para el puesto de testing, eh, tener claridad del ciclo de vida de testing le permite a usted devolverle preguntas al entrevistador. Y a partir de esas primeras preguntas que usted retorne, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Las fases, el análisis de requerimientos, la planeación, la creación de los scripts, la configuración de los ambientes de pruebas, el tener claro cada una de estas fases le permitirá a usted dar respuestas que al final resultan muy lógicas, ¿verdad? Usted creo que cuando de pronto vamos madurando en esta profesión, a veces pareciera como que son muy lógicas y que uno dice, era lógico decir eso, pero no son tan lógicas, requieren o muchos años de experiencia o requieren estar con los pies bien puestos en el modelo del ciclo de vida para saber que por ahí en una pregunta que le hagan no vas a dar una respuesta equivocada. Regresando regresando a nuestro texto del curso, la quinta fase es la ejecución de pruebas. Bueno, y obviamente, como ya lo dice el ciclo de vida, es donde se ejecutan los casos de prueba de acuerdo al plan. Aquí es importante recordar que los casos de prueba pueden ejecutarse manuales o automatizados. Es decir, son procesos en los que yo digo, sí, pues manualmente yo vengo y escribo aquí un nombre, aquí un email, aquí un número de teléfono, aquí selecciono un país y aquí selecciono una pregunta y pulso el botón de enviar. ¿Verdad? Eso es una prueba. Y de hecho aquí está validando y dice, por favor ingrese una dirección de email. ¿Verdad? Se ve que aquí está esperando que ponga un arroba para hacer algo. Pulso el botón de enviar y entonces ahí hay un error. O sea, técnicamente, ¿por qué razón? Porque esto no es un email. O sea, aquí le falta el punto algo. ¿Verdad? O sea, sin eso este email esto no funciona. ¿Qué pasa si lo dejo vacío? Bueno, me pide que lo llene. ¿Y qué pasa si dejo vacío este? Me pide que lo llene porque hay un requirement adicional. Bueno, aquí no me quería desviar, pero en todo caso, no, o sea, las pruebas pueden ser manuales. Aquí lo que es importante es que dice que hay que registrar y documentar los resultados. Esto es importante, aunque este texto de lo que menciona es que la ejecución y el informe de defectos están separados. No es verdad. O sea, la realidad es que usted conforme va ejecutando sus suite de pruebas o sus escenarios de pruebas, usted va registrando en otro lado el resultado, ya sea a nivel de la severidad, porque impide. Eso lo vimos en otro video. Por favor, le pido
que luego vayan ustedes a checar los temas, pero tiene que ver con lo que llamamos severidad versus prioridad y la diferencia entre bug, error, defects y faults, ¿verdad? ¿Cuál es esa diferencia? O la diferencia entre test cases, test scenarios y test scripts o test suite. Ahora, para no hacer este video un poco más largo respecto al tema que nos llama acá, lo que es propiamente el ciclo de vida del testing. Entonces tenemos diseño de pruebas, tenemos los entornos que son los ambientes de pruebas o de producción o de preproducción donde se prueben, la ejecución de las pruebas que es sumamente importante y luego aquí entra en juego algo que vamos a ver más adelante que son los tipos de pruebas que se realizan. Es decir, no es que yo me siento acá y digo, voy a escribir un nombre o voy a escribir un email. No, esas pruebas tienen tipos de pruebas. Ahora no las voy a ver en profundidad, pero esas pueden ser smoke test, que son pruebas de humo, o se llaman sanity test, que son pruebas de sanidad, o pruebas más integrales, pruebas de regresión. Incluso hay otros modelos. Todo ese tipo de pruebas que acabo de decir están encapsuladas en dos grandes áreas que son pruebas de caja negra o pruebas de caja blanca, pero en todo caso eso ocurre en la fase 5 donde se ejecutan. Estas pruebas obedecen o sea, técnicamente obedecen a un proceso. Es decir, aquí estoy en el test execution, pero estas pruebas no me las inventé aquí, vienen del 1, del 2 y del 3, ¿ok? Esto es sumamente importante, yo no me las invento acá, ocurre en el requerimiento, en la planeación, en el desarrollo de las pruebas. Y luego en el mismo 5, aunque el diagrama del curso, perdón, el documento del curso menciona que se da ejecución de pruebas, hay una necesidad de informar de efectos y seguimiento. ¿Por qué razón? Porque habíamos visto anteriormente, y aquí me robo la cámara, habíamos visto que en el momento en que usted encuentra defectos, ahí entra en juego otro ciclo de vida. Es el ciclo de vida de los defectos. Entonces, vamos a verlo como un corte comercial, porque es en el momento en que usted va encontrando, ejecutando las pruebas, y las pruebas son fallidas o positivas, dependiendo cómo lo interprete la organización. Entonces entramos a lo que se llama el Bug Life Cycle, que es el ciclo de vida de los errores, en donde el modelo lo que nos dice a nosotros es que cuando el tester encuentra un error, lo ingresa en un sistema. Esto también es importante. Hay empresas que desean que conforme usted encuentre los errores, los comunique de una vez, sobre todo si son de severidad 1, ¿verdad? Que son errores que impiden la operación. Entonces es un acuerdo entre profesionales que usted lo comunica de inmediato y le dice, pásemelas de inmediato porque esas tienen prioridad sobre todos los demás. Entonces el tester, viendo aquí el modelo, el tester comunica, ingresa un nuevo bug o un error. eh, este es asignado a un developer, el developer verá si lo entiende, si no, se lo devuelve para pedir información o lo devuelve diciendo que está resuelto. O bien, ellos toman la decisión, y esto es sumamente importante, estamos en el ciclo de vida de los bugs. Ellos toman la decisión y le dicen no al tester, a todo el departamento de QA, ¿verdad? Que es otros ingenieros, otras jefaturas que han intervenido en todo el proyecto y les dicen, no lo vamos a atender y vamos a rechazar este error. Nos parece que es importante, pero tenemos que más bien cercenar el software para que ese error no dé más y que un usuario no pueda acceder ahí, porque es una funcionalidad que no va en este release o no va en esta versión. Y entonces es donde tenemos este modelo del ciclo de vida del Bugs Life Cycle, donde él ingresa un bug, se asigna a un developer, el developer lo resuelve, ¿verdad? Lo programa, o lo rechaza, o lo difiere, o dice, lo vamos a dejar para una segunda versión de la herramienta. Y luego los casos se reabren para ver si de pronto requiere un retesting, se verifica y se cierra. Ahora, regresemos al ciclo de vida de testing donde estábamos, porque
Estábamos en el informe de defectos y seguimiento, que esto es sumamente importante. Y luego lo que viene es el cierre del ciclo de pruebas. Los cierres son importantes. La verdad es que de pronto puede ser que ese cierre es solamente de una etapa, lo que llamamos un sprint. Es decir, es un cierre de este esfuerzo que hicimos. Sobre todo en los cierres, aquí particularmente se evalúan los resultados de las pruebas en comparación con los objetivos y los criterios. Esto es sumamente importante, porque usted aquí es donde encuentra que de pronto están saliendo muchísimos errores por culpa de una pésima decisión de diseño de software. Y entonces ustedes devuelven el paquete de errores, se toman decisiones, no usted, sino los involucrados, jefaturas intermedias, y dicen, sí, creo que cometimos un error, nos parece que hay una deficiencia, nos parece que cuesta mucho resolver los errores porque están repetidos por todo lado, no tenemos una buena planeación del desarrollo, y entonces aquí es donde estos tipos de errores duelen mucho porque esto pudo haberse dado cuenta en el momento que se tomaba la decisión de arquitectura del software. O peor aún, usted podría ser que es la cuarta vez que devuelve este tipo de error y no lo han resuelto. Y entonces evaluar los resultados, o sea, evaluarlos para tomar la decisión de qué está ocurriendo es sumamente importante. Se preparan informes de resumen de pruebas, se revisa el rendimiento del equipo de pruebas y el proceso de pruebas. Esto es fundamental. Es, es fundamental porque usted como ingeniero de pruebas, usted está para darle valor al proceso de producción de software. O sea, usted no está ahí porque no tiene nada que hacer. Usted está ahí porque es un profesional que tiene conocimiento y que puede aportar. En otros videos, yo les decía a ustedes que las personas que trabajan con nosotros en las empresas, en la parte de QA, nosotros nos gusta prepararlos como hackers, tal vez no certificados como lo harían empresas grandes como Easy Council, como Comtech o como otras empresas de ciberseguridad, pero les damos las suficientes herramientas que ustedes las están viendo aquí en este curso, porque queremos que cuando estén preparando pruebas, detrás haya una malicia de ingeniero, porque también son personas que tal vez no sacaron una ingeniería en software, pero que tienen este conocimiento y que pueden entender la arquitectura del software, un poco de los lenguajes, un poco de qué está por detrás, un poco de los requerimientos, un poco del HTML, más todo este conocimiento formal administrativo de los ciclos de vida, produce un ingeniero que cuando dice que hay un error, la mayoría de las veces también da más información para que el developer pueda saber dónde es más efectivo para resolver las situaciones. Así que vamos a llegar hasta aquí en esta parte. Les agradezco mucho su atención.